Aparte de preguntas directas que ya puedes formular, en inglés también existen preguntas indirectas. En esta segunda parte de esta clase vamos a trabajar con ellas. What time is it? ¿Qué hora es? Es una pregunta directa, pero muchas veces también realizamos preguntas indirectas. Yo puedo decirte, no sé qué hora es. Me gustaría saber qué hora es. ¿Sabes qué hora es? En los tres casos te estoy preguntando, pero de manera indirecta. Estoy diciéndote que me digas la hora. Eso es realizar preguntas indirectas en inglés. Y lo vamos a hacer a partir de ya sea otra pregunta con la que vamos a iniciar, una negación o una afirmación. ¿Qué es lo que debes de saber con respecto a la pregunta directa cuando se convierte a indirecta? Bueno, que en la pregunta directa, el verbo to be o el auxiliar correspondiente lo colocamos antes del pronombre o sujeto de la pregunta. Pero cuando la convertimos en indirecta, la posición del verbo to be cambia, va a ir después del pronombre, quedando de esta manera. Do you know what time it is? ¿Sabes qué hora es? Do you know what time it is? Do you know what time it is? Do you know what time it is? A partir de iniciar con una pregunta, la pregunta original la convertí en indirecta. También lo puedo hacer a partir de una negación. I don't know what time it is. No sé qué hora es. O una afirmación. I'd like to know what time it is. Me gustaría saber qué hora es. Esas son las preguntas indirectas. Veamos un ejemplo más. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Cuando la convertimos en indirecta con cualquiera de estas introducciones, lo que vamos a hacer es que el verbo to be lo vamos a colocar después del pronombre they. Do you know what they are doing? ¿Sabes qué están haciendo ellos? Como puedes ver, el único cambio que hacemos cuando tenemos el verbo to be es que lo vamos a colocar después del sujeto o pronombre. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos en la pregunta el verbo to be? Obviamente tenemos que utilizar un auxiliar como ya vimos en la primera parte. El auxiliar para el presente es el do o el does. Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Si yo quiero hacer esta pregunta indirecta y decir, ¿sabes dónde trabajan ellos? Lo que debo hacer es omitir el do y dejar tal cual. Do you know where they work? ¿Sabes dónde trabajan ellos? Simplemente omitiendo o quitando el auxiliar do es como ya has convertido la pregunta directa en indirecta. Ahora, ¿qué pasa si en lugar del do está el does? Así como en este otro ejemplo. Where does he live? ¿Dónde vive él? El does lo vamos a omitir en la pregunta indirecta. Pero ojo, como estás conjugando el verbo con una tercera persona, entonces el verbo le debes agregar s o es. Do you know where he lives? ¿Sabes dónde vive él? Do you know where he lives? Do you know where he lives? Do you know where he lives? Do you know where he lives now? Esto es lo que tienes que hacer cuando tengas preguntas que inicien con palabra interrogativa. ¿Qué pasa con esas preguntas que no tienen palabra interrogativa y que inician con el auxiliar directamente, así como en este ejemplo? Bueno, nuevamente vas a omitir ese auxiliar y vas a agregar if para todas esas preguntas que no tengan palabra interrogativa. Así, de esta manera. Do you know if they smoke? ¿Sabes si ellos fuman?
Y como puedes ver, todos estos fueron ejemplos en presente simple o presente progresivo. ¿Qué pasa con los tiempos en pasado? Así como este. Why was the baby crying? ¿Por qué estaba el bebé llorando? Pues esta pregunta directa, al convertirla en indirecta, lo que vamos a hacer es que el verbo to be, que aquí está en pasado, lo vamos a colocar después del sujeto, que es the baby. Y va a quedar simplemente, Do you know why the baby was crying? ¿Sabes por qué el bebé estaba llorando? Como puedes ver, es igual que en el presente. El verbo to be cambia de posición, se va a poner después del sujeto. ¿Qué hay con las preguntas que no tienen el verbo to be en pasado? Recuerda que en pasado, si no está el verbo to be, vamos a utilizar el did para todos los demás verbos diferentes al to be. Where did she go? ¿A dónde fue ella? Así es como estructuramos la pregunta directa. Pero esta pregunta directa, al convertirla en indirecta, lo que va a pasar es que el did lo vamos a omitir. Y ojo aquí, ahora tenemos que conjugar el verbo en pasado porque ya no tenemos auxiliar que nos indique el tiempo. Entonces va a quedar así. Do you know where she went? He omitido el did y el verbo go lo conjugué en pasado. ¿Sabes dónde fue ella? Do you know where she went? Y para el futuro, el cual lo vamos a indicar con el auxiliar will, pues aquí simplemente vamos a cambiar de lugar el will. Lo vamos a colocar después del sujeto, así de esta manera. La pregunta directa dice, What will we do tomorrow? ¿Qué haremos mañana? La indirecta puede quedar así. Do you know what we will do tomorrow? ¿Sabes qué haremos mañana? Y al igual que lo que te dije con los demás tiempos, si la pregunta no tiene palabra interrogativa, así como este ejemplo, Will she go to the party? ¿Irá ella a la fiesta? Como no inicia la pregunta con palabra interrogativa, lo que vamos a hacer al convertir esta pregunta directa en indirecta es que vamos a agregarle la palabra if. Y por supuesto el will lo vamos a colocar después del sujeto. Do you know if she will go to the party? ¿Sabes si ella irá a la fiesta? A continuación vamos a trabajar con ejercicios para que puedas practicar este tipo de preguntas directas e indirectas en inglés. Pausa el video y tómate el tiempo necesario para realizar esta práctica. Convierte estas preguntas directas en indirectas. Ve cómo todas estas preguntas están en presente simple. Cuando la pregunta no tiene el verbo ser o estar o el verbo to be, debemos utilizar el verbo do o da si es tercera persona. Estos auxiliares los utilizamos cuando hagamos preguntas con verbos diferentes al verbo to be. Y recuerda, cuando se trate del verbo to be, simplemente vas a cambiar su posición. Cuando se trate del auxiliar do o das, vamos a eliminar el auxiliar y vamos a conjugar en presente el verbo con su pronombre. Las respuestas correctas serían las siguientes. Do you know where they live? ¿Sabes dónde viven ellos? Simplemente eliminé el do. 2. Do you know if she's married? ¿Sabes si ella está casada? Cambié la posición del verbo to be. 3. Do you know what her name is? Nuevamente cambié la posición del verbo to be. 4. Do you know what time it is? 5. Do you know how old he is? 6. Do you know if she drinks alcohol? Como es una pregunta que no tiene el verbo to be, voy a eliminar el does
y voy a conjugar el verbo drink con tercera persona, agregando una S. Como no hay palabra interrogativa, voy a aumentar el if. 7. Do you know what his favorite color is? 9. Do you know what time the bus arrives? 10. Do you know how many brothers she has? ¿Sabes cuántos hermanos tiene ella? 11. Do you know what this word means? ¿Sabes qué significa esta palabra? 12. Do you know why the baby is crying? ¿Sabes por qué el bebé está llorando? Esto es todo lo que tienes que hacer en preguntas en tiempo presente. Ahora trabajemos en preguntas que se hacen en tiempo pasado, como estos ejemplos. Ve cómo todas están en pasado porque está el verbo did, el auxiliar did en cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer para convertir estas preguntas directas en indirectas? Una vez más utilizando la misma introducción. Pues lo que ya te expliqué. Vamos a omitir el auxiliar did y en segundo lugar vamos a conjugar, pero ahora en pasado, el verbo. Si yo pregunto, Where did he go yesterday? ¿Dónde fue él ayer? En forma indirecta voy a preguntar, ¿sabes dónde fue él ayer? Las respuestas correctas son las siguientes. Do you know where he went yesterday? Quité el did y estoy conjugando el verbo go en pasado. 2. Do you know when they arrived? ¿Sabes cuándo llegaron ellos? Quité el did y conjugué el verbo en pasado. 4. Do you know if your mom cooked? ¿Sabes si tu mamá cocinó? Quito el did, conjugo en pasado. 5. Do you know where he bought this jacket? ¿Sabes dónde se compró él esta chaqueta? 6. Do you know if he left early? ¿Sabes si él se fue temprano? 7. Do you know what time she went to bed? ¿Sabes a qué hora se fue ella a dormir? 8. Do you know what movie they saw? ¿Sabes qué película vieron ellos? 9. Do you know where she put the keys? ¿Sabes dónde puso ella las llaves? 10. Do you know what book she read? ¿Sabes qué libro ella leyó? 11. Do you know if he talked to her? ¿Sabes si él habló con ella? 12. Do you know if they found the wallet? ¿Sabes si ellos encontraron la cartera? Todo esto es muy simple. Nada más debemos quitar el auxiliar did y conjugar el verbo en pasado con su respectivo sujeto o pronombre. Ahora, ¿qué hacemos con las preguntas en futuro simple? Como estos ejemplos, todas son preguntas en futuro porque tienen el will antes del sujeto. Son preguntas directas. Al convertirlas en indirectas, quedan de la siguiente manera. 1. Do you know where he will go tomorrow? ¿Sabes a dónde irá él mañana? Lo único que hice es cambiar la posición del auxiliar will. En lugar de ponerlo antes del sujeto, lo coloco después. Y eso es todo lo que hago en las demás preguntas. 2. Do you know when they will arrive? ¿Sabes cuándo llegarán ellos? 3. Do you know what we will do next week? ¿Sabes qué haremos la próxima semana? 4. Do you know if she will travel this summer? ¿Sabes si ella viajará este verano? 5. Do you know what she will cook? ¿Sabes qué cocinará ella?
6. Do you know where you will stay? ¿Sabes dónde se van a quedar? 7. Do you know if he will leave early? ¿Sabes si él se irá temprano? 8. Do you know what time she will go to bed? ¿Sabes a qué hora se irá ella a dormir? 9. Do you know what movie they will watch? ¿Sabes qué película verán ellos? 10. Do you know if he will study French? ¿Sabes si él estudiará francés? 11. Do you know when he will start his new job? ¿Sabes cuándo empezará él su nuevo trabajo? Y bien amigos, esta es toda la información que ustedes deben saber y aplicar para poder formular y entender todo tipo de preguntas en inglés. De mi parte, esto ha sido todo. Si en algo te he podido ayudar, solamente te pido que me regales un like, un comentario y que recomiendes o compartas esta clase con personas que también estén aprendiendo inglés como tú. Gracias de antemano, nos vemos en la próxima clase.